¿ok? Entonces, en lo que habíamos quedado, sí, ya. En lo que habíamos quedado la clase pasada, el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, el parasimpático y el simpático. Estos dos se encargan de que todas las funciones vegetativas, automáticas, involuntarias del cuerpo se puedan producir. ¿Cómo qué? Como la broncoconstricción, broncodilatación, la función del corazón, la secreción de las diferentes glándulas que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto es un balance entre ambos sistemas, ¿no? El parasimpático y el simpático. Uno se activa, el otro se inhibe por retroalimentación negativa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa vimos? Que la función de un receptor o la función en general del sistema nervioso parasimpático o simpático depende de dos cosas. En qué órgano se encuentra y en qué receptor está actuando. ¿Cómo así? Por ejemplo, habíamos visto en el simpático, acá es el simpático. Por ejemplo, que tenemos que se libera, ¿no? Noradrenalina, que es la catecolamina determinada para lo que es el alfa 1, por ejemplo. Entonces se libera la noradrenalina hacia el receptor alfa 1 en el músculo liso vascular, que produce vasoconstricción. ¿Por qué sé que produce vasoconstricción? Porque tengo en consideración que se ha liberado noradrenalina y se ha liberado cerca a un receptor alfa 1. ¿Qué hace el receptor alfa 1 que está localizado en el músculo liso vascular? Vasoconstricción. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una función vegetativa o autonómica a este nivel? El órgano efector y el receptor que actúa. Órgano efector, el músculo liso vascular, y el receptor alfa 1. ¿Ok? Así básicamente se da a todos los niveles. Otra cosa que les dije también, antes de pasar a los parasimpáticos, los receptores alfa en general tienen más afinidad con la noradrenalina y los receptores beta con la adrenalina. Pero en general, eh, digamos que todo se engloba a las catecolaminas, ¿no? Noradrenalina y adrenalina. ¿Ya? Ahora, considerando esto y viendo que el simpático está más relacionado a toda esa parte, por ejemplo, ¿no? En el corazón, el simpático con los receptores beta 2 afines a beta 1, perdón, afines a adrenalina, eran para promover la función cardíaca, aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la velocidad de conducción, aumentaba la fuerza contráctil y todos esos conceptos que, digamos que de una u otra forma excitan al corazón. Por otro lado, sabemos que en el muscarínico tiene que haber un balance. Si uno aumenta las funciones, si uno promueve que haya mayor fortaleza a nivel del corazón, entonces en el parasimpático, que es en este caso lo que estamos viendo en pantalla, debería disminuir esa función. ¿Ok? ¿Por qué? Como les mencioné, es un balance, porque es autónomo. Uno se eleva, el otro disminuye, uno disminuye, el otro se eleva. ¿Ok? Entonces, cuando queremos que el corazón limite su función, que vaya más lento, que se produzca una bradicardia, ¿qué receptor se va a tener que activar? A nivel parasimpático se activaría el receptor muscarínico M3. ¿Por qué? Perdón, muscarínico M2. ¿Por qué? Porque actúa con una proteína GI, apertura de canales de potasio y, bueno, inhibe la enilato ciclasa, que era la función básicamente de la proteína GI. ¿Y dónde se encuentra? Ah, en el corazón. Entonces, ¿qué pasa si en el corazón promovemos una cascada mediada por una proteína GI que es inhibitoria? Disminuye el calcio y como disminuye el calcio, no hay contracción, no hay velocidad de conducción, no hay fuerza de contracción, no hay frecuencia cardíaca, o sea, disminuye. Y todo eso a nivel del corazón, porque ahí se encuentra este receptor. ¿Ok? Entonces, el equilibrio se encuentra ahí, ¿no? Si bien es cierto, por un lado, en el simpático con adrenalina, en la otra tabla que les había mostrado, ¿no? Aquí. En beta 1 está asociada a una proteína GS, entonces aumenta el calcio y aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción. Por otro lado, a nivel muscarínico, en los receptores parasimpáticos, está asociado a una proteína GI. ¿Qué cosa? El receptor M2 del corazón. Entonces ahí va a ir una reducción de su función, reducción de la frecuencia cardíaca, de la fuerza contráctil, de la velocidad de conducción y básicamente una bradicardia. ¿Ok? Eso es lo que sucede a ese nivel. Por eso les menciono que es un balance, digamos. Ahora, a propósito con el tema del parasimpático, o en general la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor a este nivel, una cosa muy interesante es que hay que reconocer que, como se les mencionó en la clase pasada, la de contracción, tenemos que la acetilcolina tiene una función tanto voluntaria como involuntaria. La voluntaria está con sus receptores nicotínicos.
Ahí ya se van acordando, la parte de el nicotínico neuromuscular, el nervioso en sí, que básicamente mediaban lo que era, aquí lo tenemos, la contracción del músculo estriado esquelético, ¿no? Entonces, tiene por un lado con sus receptores de tipo nicotínico, que solo son N1, N2 o también llamados NN o NM, tienen una función, digamos, más voluntaria de la contracción muscular, pero por otro lado, esos son receptores nicotínicos, por otro lado tienen unos receptores muscarínicos, que ya son los que nos compete la clase de hoy, que son parte del sistema nervioso autónomo, y son todos estos, ¿no? Los M1 a M5, cada uno con una función, pero ya de manera más autónoma. Ahora vamos a ir mencionando uno por uno para que pueda ser más sencillo entenderlo, ¿no? Y les tengo una pequeña pregunta de examen que podría darse, ¿no? Vamos a ver al final. Entonces, receptor muscarínico M1, ¿dónde se encuentra? Neuronas del sistema nervioso central, tejidos periféricos, células parietales gástricas. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué está asociado primero? Hay que ver eso. ¿A qué se asocia? A una proteína GQ, porque tenemos IP3 y acetylglicerol. Sabemos que la proteína GQ sigue toda esta cascada de IP3, acetylglicerol, aumento de calcio. Ya. Entonces, ¿qué pasa si el receptor muscarínico, considerando que está aumentado o promueve el aumento de calcio? Entonces tiene una función, digamos, excitatoria, una función positiva en donde vaya a encontrarse. En donde especialmente, donde se considera más esos receptores muscarínicos M1, en las células parietales gástricas, porque sintetiza el ácido clorhídrico, que básicamente es el que determina el pH ácido a nivel del sistema digestivo, ¿ok? En el estómago. Entonces, eh, básicamente a este nivel es que se encuentra toda esa función de la acidez y está mediada, ¿por qué? Por un muscarínico M1. Eso es a ese nivel. Luego ya les mencioné, a nivel M2, el receptor es otro, es una proteína GI. Entonces hacemos memoria con todo el tema de segundos mensajeros, disminuiría la cantidad de calcio, entonces hay menos contracción, o sea, es una función depresora totalmente a nivel del muscarínico. Luego, a nivel muscarínico M3, ¿cuál es su principal función? Está a nivel de las glándulas y también en el músculo liso. ¿Ok? Por un lado, eh, considerando que está usando una proteína GQ, y aquí está escrito también, está usando una proteína GQ, no se preocupe, yo les voy a pasar la tablita. Está usando una proteína GQ, entonces aumenta el calcio. Entonces, ¿qué va a desarrollar en ese nivel, considerando que se localiza en glándulas y en células musculares lisas? Broncoconstricción, o sea, la contracción, porque está mediada por calcio, y por otro lado, la secreción de las glándulas, porque aumenta el calcio. Es una función positiva en ambos niveles. ¿Ok? Luego, el muscarínico M4 y el M5 ya son un poco más, digamos que son un poco más específicos. Son de repente lo que menos llegan a preguntar porque no está tan relacionado de repente con lo que vemos en la clase. Pero igual se les voy a mencionar, el M4 está en células endoteliales vasculares y neuronas ganglionares, vasos deferentes y el útero. Y aquí promueve su vasodilatación. ¿Ok? Igual está asociada a una proteína GI porque inhibe la nilatociclasa. Y el muscarínico M5 está en el endotelio vascular, en vasos cerebrales y neuronas del sistema nervioso central. Y como aumenta el calcio con IP3 y acetylglicerol, está asociada a una proteína GQ. Entonces aumenta el calcio y promueve una función positiva excitatoria a este nivel. ¿Qué es lo interesante de aquí o cómo pueden memorizárselo mejor? Si se dan cuenta, es como intercalado, ¿no? Es un muscarínico M1, proteína GQ. M2, GI. M3, GQ. M4, GI. M5, GQ. Es una intercalado de GQ y GI. Aquí no hay proteína GS, ojo, eso solo está a nivel de los beta, en simpático. Entonces, aquí es GQ, GI, GQ, GI, GQ. Y lo he puesto incluso resaltado, ¿no? Lo que es verdecito, el resaltado en GQ, y lo que está así celeste turquesa es proteína GI. ¿Ok? Luego, ¿qué pregunta podrían hacerles? Ah, otro dato importante. El muscarínico M3 está usando una proteína GQ. Sí, está usando una GQ. Pero ¿por qué a nivel de los vasos sanguíneos promueve la vasodilatación? Si la vasodilatación es la relajación del músculo y la relajación del músculo no se daría cuando tenemos una proteína GQ porque está aumentando el calcio. En todo caso, si está aumentando el calcio, debería darse una vasoconstricción, al igual que una broncoconstricción que también se da en el músculo liso bronquial. ¿Qué pasa entonces en el muscarínico M3 que tanto disminuye eh, la contracción y más bien se produce una vasodilatación? Ah, lo que pasa es que en el muscarínico M3 está asociado a la expresión del óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, si actúa a nivel del muscarínico M3, si bien es cierto que aumenta el calcio porque está con una proteína GQ, específicamente en los vasos sanguíneos, como está el óxido nítrico presente,
el muscarínico M3, en vez de producir vasoconstricción, va a producir vasodilatación. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico, como lo vimos en la primera clase, es un potente vasodilatador. ¿Ok? Y como está asociado al óxido nítrico, el muscarínico M3, a ese nivel va a producir vasodilatación, a pesar de que no sea lo esperado porque está aumentando el calcio, lo que supone una contracción, ¿no? Pero en este caso está asociado también a un óxido nítrico, entonces vasodilata. Entonces, ¿qué pregunta podrían darles? Eh, Algo relacionado a este tema, ¿no? ¿De qué manera funciona la expresión del óxido nítrico o por qué en el M3, lo que les acabo de explicar, por qué en el M3 hay una vasodilatación? Ah, ya, entonces responden que en el endotelio vascular la acetilcolina promueve la expresión de óxido nítrico, a pesar de que está actuando con M3, que es un factor relajante del endotelio vascular. Activa el sistema guanilato ciclasa y toda la cascada del óxido nítrico, ¿no? Que se expresaba la GMP cíclico y separaba el complejo actina-miosina y causando vasodilatación. Entonces, el colinérgico parasimpático produce vasodilatación, porque actúa con óxido nítrico. Eh, Eso es a ese nivel. Por otro lado, que les dan unas preguntas sobre cómo aumenta o cómo disminuye una función dependiendo de qué, digamos, qué sistema está activándose, ¿no? Por ejemplo, si les preguntan ¿cómo actúa el parasimpático en el corazón? Deprime, produce bradicardia. Porque ya lo vimos acá, está asociado a una proteína M2, o sea, una proteína GI, como está en el corazón, deprime, produce una bradicardia. ¿Cómo actúa el simpático en el corazón? Produce una excitación, taquicardia y un aumento, digamos, ¿no? Algo positivo a nivel del simpático, porque lo vimos acá abajo. Está con un receptor beta 1, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca porque tiene una asociación a la proteína GS. Por otro lado, me parece que, a ver, vamos a ver acá. Aquí está mal. El simpático produce midriasis, el parasimpático produce miosis. Es al revés, ¿ok? Acuérdense. O sea que el parasimpático, el colinérgico, aquí esto es lo que está mal, creo. El colinérgico produce miosis, pero es parasimpático, ¿no? El colinérgico es parasimpático. Parasimpático, Luciano, asimpático. disculpa, ¿le pueden hacer un toque de Zoom, porfis? Ok, ok. Ahora es mejor. Ya sí. Ya. Aquí les estaba hablando. Creo que está mal el tema de parasimpático y simpático, solo muévanlo. Pero así básicamente y con palabras mejor. El colinérgico o parasimpático produce miosis. La miosis es la contracción del músculo liso, la pupila básicamente, ¿no? La pupila se contrae. Y el adrenérgico o simpático produce la midriasis, que es cuando se agranda el iris. Si tienen dificultades para saber o para acordarse de qué es midriasis o qué es miosis o cuál es el que se abre y cuál es el que se disminuye, acuérdense que miosis es una palabra chiquita, entonces la pupila se hace chiquita. Midriasis es más larga la palabra, entonces la pupila se hace más grande, más larga. ¿Ok? Así lo aprendió toda mi vida y ya no me he vuelto a olvidar. ¿Ya? Y entonces ya con eso, ya para seguir con la clase que es de verdad, eh, ¿cómo actuaría en constante equilibrio el simpático y el parasimpático? Por ejemplo, el parasimpático en el receptor M3 produce en el músculo liso vascular la vasodilatación, ya lo vimos por el medio del óxido nítrico. Y el simpático, por otro lado, actúa en el músculo liso vascular, pero en su receptor alfa 1 y promueve la vasoconstricción porque está con una proteína GQ en un constante equilibrio. En el corazón, ¿qué pasa? Tenemos al parasimpático con su M2 asociado a una proteína GI, produce una bradicardia. Y en el corazón está una beta 1 asociada a una proteína GS que produce taquicardia. ¿Ok? Por un lado, y esto funciona siempre en el sistema nervioso parasimpático simpático, hay un equilibrio, ¿no? Por un lado puede producir una función positiva y por otro negativa. Por eso son, digamos, opuestos o antagonistas. Igual en los bronquios, en el M3 produce broncoconstricción, también llamado broncoespasmo, y en el simpático produce broncodilatación. Aquí produce broncodilatación. A pesar que está asociada a una proteína GS, una característica importante e interesante del beta 2 es que produce relajación en respuesta a la proteína quinasa activa, o sea, uno de los mediadores de la cascada de la proteína GS. ¿Ok? Entonces, a este nivel, a pesar de que hay proteína GS, hay una relajación. ¿Ok? Entonces, acá disminuye el calcio y produce una broncodilatación en el simpático, en el beta 2. ¿Para qué es interesante, por ejemplo, los beta 2 que disminuyen el calcio y producen broncodilatación? A medida que ustedes vayan avanzando y vean farmacología, van a ver que los fármacos para el asma, como el salbutamol, el salmeterol, etcétera, son fármacos que son agonistas, o sea, que promueven la función del beta 2. Y el beta 2, ¿qué es lo que hace? Broncodilata. Por eso las personas que tienen asma consumen esos fármacos por medio de la aspiración y digamos, sus bronquios se dilatan, ¿no? Se relajan y permite que puedan respirar mejor. ¿Por qué? Porque actúa en un beta 2. Eso lo pueden usar de repente si tienen algún seminario
Siempre, siempre asociarlo con fármaco, de repente ver eh, cómo pueden asociarlo para una buena participación. Ya, ahora sí, funciones mentales superiores. Para no hacerlo más larga y a grandes rasgos, las funciones mentales superiores Un son poquito solo... más de zoom, porfis. Más Ok, grande. ok, ok. Sí, 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 ahí está, ahí está. Gracias, gracias, Ya. gracias. Ya. Para no hacerla más larga, funciones mentales superiores, todas esas funciones que están, claro, voluntarias y son mediadas, o sea, son más relacionadas a la parte mental, ¿no? Digamos, el lenguaje, la determinación de imágenes, etcétera. ¿Ok? Vamos a verlo ahorita. Pero primero su doctor les ha hecho, digamos, una contextualización a nivel neuroanatómica. Ustedes también están llevando neuronato, pero no sé muy bien cómo será su sílabo neuronato. En mi caso, cuando yo llevaba neuronato, era fisio y neuronato a la vez. Veíamos tanto la parte de funciones como la parte anatómica, incluso más partes de funciones. Pero supongo que ahorita la están separando y por eso les están mostrando también acá en fisio la parte de neuroanatomía. Bueno, vamos a ir rápido porque lo que importa en verdad son las funciones mentales en sí, ¿ok? Se les habla, por ejemplo, que la corteza motora primaria en el lóbulo frontal, ¿ok? Estamos en el lóbulo frontal, el cerebro tiene diferentes lóbulos. En el lóbulo frontal está la corteza motora primaria, el área 4 que es motora, para el movimiento voluntario. Tenemos un área premotora. A todo esto, supongo que ustedes ya lo saben, pero tenemos diferentes áreas, ¿no? Las áreas de Brodmann son las áreas que, como que es una delimitación de las áreas del cerebro, a la que a cada área puntual se le adjudica una función en específico, ¿no? En este caso dice, por ejemplo, que el área 4 es el área motora para el movimiento voluntario. El área premotora, el número 6, está relacionado con la mirada conjugada hacia la izquierda y derecha. O sea que los dos ojos se muevan a la vez, hacia un lado u otro. Para movimientos dirigidos y tiene sus divisiones, ventral dorsolateral, corteza motora suplementaria, compucular frontal, el 8. Ok, todas esas son funciones, digamos, ya meramente neuroanatomía, ¿no? Que me parece interesante que podrían preguntarles siempre que hablan de algún signo, signo de tal, signo de Prevost, por ejemplo. El signo de Prevost es la desviación tónica de la mirada, ¿ok? Cuando un paciente tiene una alteración a ese nivel, tiene una desviación de la mirada. Entonces, el campo ocular frontal número 8, el área. ¿Y qué nos explican? El área 8 del lado derecho de la persona manda la mirada hacia el lado contrario. Por ello, en enfermedades que causan un infarto cerebral, causa desviación tónica de la mirada. El paciente mira al área lesionada porque el área sana mira hacia el lado contrario. ¿Qué nos implica esto? Que cuando hay una alteración a este nivel, cuando hay un traumatismo, una hemorragia, una isquemia a nivel del campo ocular frontal o número 8, lo que va a pasar es que el paciente, y se ve bien característico, el paciente mira hacia su lesión. Se ha golpeado, supongamos, ¿no? Eh, en algún lado de la cabeza, va a mirar a ese lado en el que se ha golpeado. ¿Por qué? Porque si ese lado está alterado, el otro lado significa que está correcto, entonces manda la visión hacia el lado que está en déficit, ¿no? Está fallando, digamos. Tenemos también el área de Broca, programas motores requeridos para el habla. 44 y 45 para el habla. Y en su alteración habría una fascia no fluente. Vamos a verlo también más adelante, todo lo de las afasias, apraxias, ese tema. Tenemos la corteza dorsolateral prefrontal, también, a nivel del lóbulo prefrontal. Tiene funciones ejecutivas, planificación, juicio, resolución de problemas, todo eso. Eso es meramente memorístico. Entonces yo les recomendaría que esta clase vaya más, como siempre les digo, para entender, ¿no? Entonces cuando ya eh, tengan la oportunidad, cuando vayan estudiando, les recomiendo que esta parte de áreas, no creo que venga tanto, porque no comprende mucho fisiología, sino es como un contexto. Que le den una revisada, intenten de repente memorizar el número del área, pero no más, no se tomen muchas vueltas en esto. La corteza mesial prefrontal, 24, 26, 25, 32, 14 para la motivación. Y cuando no tenemos la motivación se llama bullying, indiferencia, mutismo cinético, en su alteración. Mutismo cinético básicamente es un paciente que no tiene, digamos, ningún movimiento. Es como una persona que tiene una mirada vacía, que es inexpresiva, que no responde a estímulos, etc. Creo que me pasé esta, la corteza orbitofrontal. ¿Ok? Córtex orbitofrontal, 11, 12 y 47 es para las emociones, la conducta social, la inhibición, desinhibición, conducta impulsiva, la habilidad emocional, hipersexualidad. Interesante porque esta corteza orbitofrontal es la que responde, por ejemplo, el comportamiento errático de los adolescentes, porque aún no está completamente desarrollada. Incluso se desarrolla, tengo entendido, hasta ya los 20, 20 y tantos. Entonces es por eso que normalmente las personas jóvenes tienden a tomar decisiones más impulsivas, precisamente porque esta corteza está
un poco menos desarrollada, ¿no? Que es básicamente la que promueve el control en un entorno social. Bueno, Era hasta los 24 años, si no me equivoco, sí, 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 el, hasta los el 24, desarrollo de su corteza. Ajá. claro, así que estamos todavía inmaduros con la corteza prefrontal. Bueno, el lóbulo parietal nos indica básicamente o nos determina cuál puede ser el hemisferio dominante, ¿no? El hemisferio dominante en un 99% es el izquierdo. Y como se da, digamos, una decusación o no, una formación contralateral, normalmente se suele decir que las personas diestras somos la gran mayoría, ¿no? Porque precisamente el hemisferio dominante tiende a ser en la gran mayoría de personas el izquierdo. Esta dominancia también es por la ubicación de la función del lenguaje. Y cuando hay un infarto de esta zona, hay una afasia que no se puede conversar. ¿Ok? La apraxia, por otro lado, es la dificultad de la ejecución. ¿Ok? Puede haber ejecución de cualquier función. Hay una, por ejemplo, ¿no? La necesidad de realizar un movimiento, de realizar, no sé, cualquier función que se quiera dar, puede dar un primer estímulo o una primera, digamos, señal que diga la orden. ¿Ok? Por ejemplo, el cerebro dice, tengo que mover la mano de punto A a punto B. El problema no está en esa primera orden, sino el problema está en ejecutar la orden. Esa es una apraxia, no se puede dar una ejecución de la función. ¿Ok? Igual todas estas funciones las vamos a ver más adelante, me parece. Sí, ya, ya. Esos también los tengo acá en otro resumen. Eso era meramente la parte de neuroanatomía. ¿Ok? La parte de los dominios y eso vamos a verlo aquí. Ya. Es otro resumen que les preparé. Es como una adaptación del resumen que yo tenía cuando yo llevé este tema. Entonces, primero, de anatomía bien resumido. Área 44 y 45, expresión del lenguaje. 43, relacionada con el gusto. Y aquí veremos, en esta imagen básicamente son las áreas de Brodmann que les mencionaba. El cerebro está, digamos, clasificado a medida de diferentes áreas con diferentes funciones puntuales. ¿Ok? Aquí cada uno tiene un numerito y cada numerito se asocia a algo puntual. Y aquí está lo que les mencioné. Corteza motora primaria es el número 4. Y aquí te dicen la ubicación neuroanatómica, pero ustedes ya tienen neuroanatomía, entonces vamos a verlo un poquito. La corteza primaria, entonces, número 4. Área premotora, número 6. Aquí está lo que ya vimos. Área 8, por ejemplo, la mirada conjugada. Lóbulo palatal, somatosensitiva primaria, tacto, vibración, posición articular, localización de estímulos. Corteza somatosensitiva primaria. En el lóbulo parietal. Luego, Corteza somatosensitiva. Sí, dime. una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre el área motora y la premotora? O sea, en cuanto a función, como un ejemplo de lo que hace cada una y cómo se Ah, ya. complementan, no sé. Sí, ok. El área de la corteza motora primaria o el área 4 es meramente la función, digamos, de moverse voluntariamente. No comprende a todo lo demás que podría estar relacionado al movimiento, como podría ser qué te motivó a moverte, qué estímulo has recibido para el movimiento. No, meramente es cumplir la orden de mover la mano de un lado a otro. Ahora, ¿qué es el área premotora o el área 6? Es el área que previene o comprende a todo lo que no relaciona al movimiento en sí. ¿Cómo qué? Cuál va a ser el plan motor. Por ejemplo, yo voy a saltar de un punto a otro que es alejado, entonces ese plan de voy a saltar así, voy a poner el pie en tal lugar, voy a hacer tal impulso, ese es en el área premotor, área 6 para planificar el movimiento. ¿En qué otra cosa? Para aprender el movimiento. Por ejemplo, aprender a montar bicicleta, todo eso ya no comprende meramente la ejecución del movimiento, sino es aprender coordinación, eh, conocer la técnica, etcétera. Eso también es el área premotora. Y por otro lado, la parte de la mirada conjugada, ¿no? Entonces, en resumen, el área 4, movimiento en sí, el área 6, todo lo que comprende el movimiento, ¿ok? Sus motivaciones, cómo se planifica el movimiento, aprender el movimiento, por ejemplo, montar bicicleta, etcétera, ¿no? ¿Más claro? Sí, gracias. Ok, ok. Ya, eso ya lo habíamos leído, entonces vamos a seguir avanzando. Ya, ahora sí, funciones mentales superiores. Primero, atención, que es la habilidad de mantener un enfoque de manera selectiva en un determinado estímulo y ser capaz de cambiarlo a voluntad. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Si se alteran otras funciones, no se van a poder evaluar si se encuentra alterada. ¿Ok? Por eso es tan importante. Si se altera, por ejemplo, ¿no? el lenguaje o cualquier otro dominio que tenga las funciones mentales superiores, igual no se va a poder evaluar correctamente porque si el paciente no es atento, no es capaz de mantener una correcta coherencia para poder hacer esta evaluación. Por eso es tan importante. ¿Qué nos permite ver, por ejemplo?
La percepción de un nuevo estímulo, que se lleva a cabo por las áreas sensitivas, tenemos el cólico superior, pulvinar, campos visuales, frontales, etc. También permite un enfoque de atención, enfocamos en un estímulo e inhibimos otros. Por eso cuando una persona está atenta, por ejemplo, estoy leyendo para la clase, entonces los demás estímulos se apagan, digamos, o se inhiben un poco para que yo pueda centrarme en uno puntualmente. ¿Ok? No se le da la misma importancia o la misma relevancia a todos los estímulos que tenemos alrededor, porque si no sería imposible concentrarnos. Y eso está mediado por el córtex prefrontal y la corteza cingulada anterior. Luego, el estriado es una función moduladora, es la que permite que aumente o disminuya la concentración o la atención. Si queremos estar muy, muy, muy atentos, el estriado va a tener una función exacerbada, ¿no? Para estar mucho más conscientes de lo que estamos viendo, ¿no? Pero si solo queremos hacer una función o una actividad que no requiera una atención muy específica, entonces no va a estar tan aumentado. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué estaría muy aumentado una función de atención cuando queremos pasar la aguja, un hilo y una aguja? Estamos muy, muy atentos con nuestros movimientos. Y por otro lado, ¿qué sería algo que no requiera mucha atención? No sé, por ejemplo, estamos friendo un huevo y el huevo ya está puesto, ya está todo, y solo estamos viendo que no pase nada, ¿no? Eso es meramente, es una atención, pero no es un nivel tan, digamos, preciso, ¿no? Entonces, el estriado está funcionando ahí para ver una función moduladora. Luego, el tálamo. ¿Ok? Mantenimiento de la conciencia. Los núcleos del tálamo encargados son los núcleos reticulares del tálamo, puntualmente. ¿Ok? El que mantiene el mantenimiento de esta conciencia o de esta atención que estamos teniendo es el tálamo. ¿Cómo se evalúa la atención? Es mediante la repetición de secuencias de números. ¿Ok? Por ejemplo, que repita o que vaya sumando también eh, una secuencia de números por un lado y por otro lado de repente que vaya sumando, ¿no? Un número de 3 en 3, 1 más 3 más 3 más 3 y que te vaya diciendo todos los números. Lo normal es que el paciente te responda al menos 6 veces seguidas, ¿no? Si le dices suma de 3 en 3, al menos que te diga 6 respuestas correctas para decir, ay, el paciente está atento, ¿no? Hay pacientes que ya tienen una alteración en la atención, te dicen dos números y luego ya perdieron el enfoque y están en otra cosa. ¿Ok? Eso podría ser una alteración y ya sería un pronóstico más negativo en este caso de la parte de atención. Por otro lado, la atención también tiene un componente espacial, ¿ok? Porque hay una dominancia hemisférica. En el hemisferio no dominante, o sea, el derecho, permite estar atento de ambos lados del espacio, ¿ok? El hemisferio derecho permite estar viendo ambos lados del espacio. Y el hemisferio dominante o el izquierdo solo se encarga de la atención contralateral, o sea, del derecho, ¿ok? Eso es muy importante porque tenemos una patología que se llama la heminegligencia, que es una falla de atención de un lado nomás. O sea, solo tenemos eh, atención de un lado derecho, izquierdo, de un lado de los estímulos en general de toda la realidad que estamos percibiendo. Eso se llama heminegligencia, porque hemi, de un lado tenemos negligencia o ignorancia. O sea, somos ignorantes de un lado de lo que está pasando. ¿Ok? Es una alteración precisamente en el lado no dominante, porque el lado no dominante se encarga solo de la atención del lado contralateral. Si se altera este nivel, entonces ese lado contralateral estaría alterado, ¿no? Y no se podría ver de ese lado. Luego, la anosognosia, el paciente ignora el déficit que presenta. Podemos ver un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico y no se da cuenta de lo que tiene, si es que estuviera consciente, ¿no? Entonces le pregunta, ¿qué? ¿Por qué has venido? No, no sé. Y a pesar de eso tiene un sangrado de repente o tiene una contusión que está generándole un dolor, pero el paciente no es consciente del daño que se le ha producido. ¿Ok? Luego, el lenguaje, como otro dominio, es un sistema de símbolos producidos voluntariamente con influencia cultural, habilidades expresivas y receptivas. Y el habla, en general, es una función motora superior, rápida, coordinada y responsable de la expresión vocal del lenguaje. ¿Ok? ¿Cuál es la función motora? El habla o discurso. Y el lenguaje ya es la parte más cultural, es un sistema de símbolos y signos. ¿Ok? Tiene 5 dominios el habla. Fonología, que es el sistema de sonidos y reglas lingüísticas, la morfología, que es la estructura de las palabras, la semántica, el significado, sintaxis, que es el orden de las palabras, y la pragmática, que es el uso del lenguaje en relación al contexto. Digamos que es la parte más palpable del lenguaje, ¿no? La parte que se relaciona más a nuestro conocimiento básico del colegio de lo que es el lenguaje. Pero ya cuando hablamos de lo que es el habla como una función motora superior, comprende ya conceptos mucho más complicados y relacionados a la parte clínica, a la parte de la medicina, ¿no? Por ejemplo, la fonación, que es los sonidos dependientes de las cuerdas vocales, está relacionada a la presión intratraqueal. La articulación, que es la interrupción de sonidos vocales. La fluencia, que tan rápido se está hablando.
La prosodia son las variaciones en el tono, intensidad, duración de sílabas. El significado, por ejemplo, o sea, te otorgan un significado. Yo puedo utilizar las palabras de una u otra forma para dar un tono sarcástico, un tono afectuoso, un tono de afirmación, un tono de pregunta. Esa es la prosodia. ¿Ok? Esas son las funciones del habla como una función motora superior. ¿Qué es entonces la afasia? ¿O qué pasa cuando ya está alterado el nivel del habla? Hay una alteración del lenguaje ya en una función mental, digamos. La pérdida total o parcial de los procesos complejos que regulan la interpretación y la formación de los símbolos del lenguaje. ¿Ok? Una persona que no puede hablar correctamente, básicamente. Sea por lesiones cerebrales adquiridas, es decir, un traumatismo, una isquemia, una ACV, un stroke, una hemorragia intracerebral. ¿Ok? Que afectan a las redes neuronales distribuidas en las regiones corticales y subcorticales del hemisferio izquierdo. ¿Ok? Afectan a esas redes neuronales. Por otro lado, esa es la fascia, que es la disartria. La disartria es la alteración del habla, de la producción motora. ¿Ok? Alteración del habla. Afasia, alteración del lenguaje. Las palabras en sí, las palabras no se dicen correctamente. Y la disartria es la alteración del habla, pero en el sentido motor. La persona no puede hablar no porque la orden no está correctamente dada, sino que toda la función motora del habla, es decir, que se por ejemplo, ¿no? Que se puedan contraer los diferentes músculos del habla o que las cuerdas vocales estén en una correcta posición para una u otra palabra, esa parte es la que está en disartria o en disfunción. En la parte neuroanatómica, el habla tiene que ver con el aire atravesando las cuerdas vocales y la coordinación de los músculos respiratorios, laringe, faringe, paladar blanco, lengua y labios. ¿Cuáles son los nervios involucrados? El trigémino, el facial, el vago, glosofaringeo y hipogloso, pares craneales. ¿Ok? El trigémino, masticación y apertura oral. El facial, la expresión de la cara y el auricular de los labios. El vago y glosofaringeo regula el paladar blando, faringe y laringe y el hipogloso la lengua. ¿Ok? ¿Cuál era el área relacionada a la parte del lenguaje? El área de Broca, área 44 y 45, en el giro frontal inferior. ¿Ok? A nivel neuroanatómico. Se encarga de la expresión del lenguaje y la afluencia del lenguaje, o sea, la parte motora. Por otro lado, el área de Wernicke, área 21-22 en el giro temporal superior, la parte sensitiva. Se relaciona con ambas vías, ambas áreas, el Wernicke y Broca, ¿ok? El fascículo arcuato. Digamos que entonces para el habla en general tenemos dos áreas importantes y una que básicamente es un área asociativa, ¿ok? El área de Broca, expresión del lenguaje, la afluencia del lenguaje. Y el área de Wernicke es la parte sensitiva del lenguaje, la que básicamente relaciona el lenguaje con la parte emocional, la que nos permite dar los tonos, la que permite que de una u otra forma, si le hablamos, por ejemplo, a un niñito, tengamos una habla un poco más con ternura, y si le hablamos a un adulto, tengamos una habla un poco más coloquial, un compañero una habla más coloquial, y a un adulto, de repente, un doctor, tenemos una habla un poco más de respeto, ¿no? Entonces, esa área que asocia el habla con una parte emocional es el área 21-22. ¿Y quién asocia o quién es el que hace este link, esta conexión entre el área de Broca, que es meramente de expresión del lenguaje, y el otro área que es la parte, digamos, emocional o la parte sensitiva del lenguaje? El fascículo arcuato, ¿ok? A nivel neuroanatómico. ¿Cómo se evalúa el lenguaje? Recordemos que la función del lenguaje está en el hemisferio dominante izquierdo. Los diestros tienen el 90-95% de que su hemisferio dominante sea el izquierdo, y los zurdos el 50-60% de probabilidades de que su hemisferio dominante sea el izquierdo. O sea que básicamente en la gran mayoría de casos vamos a ver que un paciente tenga el hemisferio dominante izquierdo y que a ese nivel, si hay una alteración, esté la disfunción, ¿no? Y los dominios para evaluar el lenguaje espontáneo, o sea, la fluencia, comprensión del lenguaje, repetición, denominación, lectura y escritura. ¿Ok? Luciana, Sí, sí, dime. disculpa, ¿podrías dar un ejemplo en donde nos damos cuenta que, o sea, en el hemisferio izquierdo está el lenguaje? O sea, como que no nos podemos dar cuenta evaluando nosotros al paciente en qué hemisferio está el lenguaje, o cómo se sabe eso a través de pruebas o cómo. Bueno, Es que, sí, dime. perdón, tipo, o sea, como que por ejemplo, una persona tiene un accidente cerebrovascular, ya. Entonces, como que, ¿cómo nos damos cuenta que el lado está como más afectado por el lenguaje? O sea, el doctor dio como que un ejemplo más o menos así, pero no lo entendí tanto. Bueno, lo que yo personalmente haría sería, considerando que en gran mayoría de las veces el hemisferio dominante izquierdo es el que, bueno, o sea, el hemisferio dominante izquierdo, en cuanto a la base, siempre va a ser el que está en la función del lenguaje. Pero tu pregunta va más en cómo sabemos que
específicamente la persona tiene una alteración a ese nivel, pues básicamente si, por ejemplo, ¿no? El paciente tiene una lesión en el lado izquierdo y tiene una disfunción del lenguaje, entonces sabemos que ese era su hemisferio dominante y que si su alteración está en el lenguaje es que a ese nivel se ha producido la afectación. Si el paciente tiene una alteración del lenguaje y el paciente tiene eh, el déficit o el daño, digamos, en el lado derecho, entonces ahí sí podríamos empezar a sospechar que de repente su hemisferio dominante no sea el izquierdo, sino sea el derecho, porque siempre va a ser el hemisferio dominante, digamos. Pero sí, es algo que no es tan fácil de ver así nomás con el paciente, ¿no? Idealmente lo que se busca es una imagenología, ¿no? Para entender O dónde está sea, la lesión. creo que el doctor dijo algo así que, por ejemplo, ya tiene un accidente cerebrovascular y casualmente el lado izquierdo como que está, no sé, paralizado. O sea, como que algo así. Y por eso Ujú. que nos damos cuenta que su hemisferio dominante es el izquierdo, pero no sé qué tiene que ver eso, o sea, con el lenguaje en sí, sí. Si lo que está como que paralizado es algo motor. Sí, sí, tampoco estoy No sé. muy bien. Ya, no importa. Gracias. Bueno, igual creo que esa parte de es más fisiopatología que fisiología, ¿no? Creo que no comprende mucho el sílabo que ustedes están llevando. Pero si el doctor lo dice, está bien, sería bueno que lo intenten ver o que le pregunten qué es lo que quería decir, ¿no? Pero en general, el hemisferio dominante, el izquierdo, es donde se encuentra toda la función del lenguaje. Entonces, un problema en el lado izquierdo es lo que más probablemente nos diría a este nivel está la alteración del lenguaje, ¿no? Entonces, de repente, si la pregunta es, que creo que si es que la pregunta podría ser así, si la pregunta es, paciente viene con una lesión en un hemisferio dominante que no le permite, en un hemisferio que no le permite hablar correctamente. ¿Cuál hemisferio es? Ya, el hemisferio izquierdo, ¿no? Porque sé que está relacionado a la parte del lenguaje. De repente eso es lo que ya podrían preguntarles, pero como les menciono, la parte fisiológica es meramente esto que estamos viendo, no tanto fisiopatología. Les mencionaba también los dominios del lenguaje. El lenguaje en general se determina por diferentes formas, ¿no? El lenguaje espontáneo, que es la fluencia, la comprensión del lenguaje hablado, la repetición, la denominación, que básicamente es indicar o determinar de qué estamos hablando, ¿no? Si un paciente se le muestra un objeto y es capaz de identificarlo, eso se llama denominación. Luego lectura y escritura. La fluencia tiene un nivel emocional y un nivel automático. La emocional, por ejemplo, un paciente con una alteración del lenguaje puede maldecir, no tenemos ese control o esa modulación del lenguaje en la parte emocional. Y un nivel automático, donde puede decir, por ejemplo, muchas veces su nombre, cosas aprendidas en infancia, contar. Un paciente que tiene una alteración a ese nivel. Aparecen estereotipias verbales, perdón. Por ejemplo, la repetición de tan, buenos días, palabras que no, de repente, no van al caso, ¿no? En un fenómeno ictal, un paciente que tiene una convulsión, también pueden aparecer estereotipos verbales y generar una alteración de la fluencia. Una parafasia es cuando se sustituye elementos verbales por otros. Hay una parafasia literal, por ejemplo, cambias una letra por otra, una lesión anterior, eso nos traduce una lesión anterior. Una parafasia semántica, se sustituye una palabra por otra, ¿ok? Hay una lesión posterior. E incluso el paciente puede crear nuevas palabras, lo que se llama neologismo, ¿ok? ¿Cómo se ve esto entonces? Una parafasia literal es un paciente que al momento de hablar, de decir una letra, bueno, en general decir una palabra, dice una letra que no corresponde a la palabra. Es una parafasia literal. Entonces, si vemos que este paciente lo hace con frecuencia, paciente que tenía un traumatismo encefalocraniano, ¿qué nos podría decir? Que hay una lesión anterior. Una parafasia semántica, por ejemplo, ya el paciente no cambia una letra, sino que cambia una palabra entera. De repente cambia el orden de una palabra o añade una palabra que no tiene nada que ver con el tema. Es una lesión posterior. Y ya si el paciente crea nuevas palabras, que también puede darse el caso, que el paciente crea una nueva palabra y empieza a usarla, eso es un neologismo. ¿Ok? La fluencia normal del lenguaje es decir, de 100 a 115 palabras por minuto. Cuando hay una afasia no fluente, por daño en las áreas de Broca, los pacientes a lo mucho pueden decir de 10 a 15 palabras y oraciones menores a 7 palabras. Una persona que no es capaz de mantener un ritmo correcto de lo que es la cantidad de palabras por minuto. El dominio de la comprensión del lenguaje comprende meramente a lo que es si el paciente es capaz de recibir una orden, por ejemplo, ¿no? Entonces al paciente se le dice, enséñame los dientes, saca la lengua,
Se le pregunta una pregunta simple, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Te responde 6 hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Tiene hijos? ¿Es hombre o mujer? Entonces te responde si, el paciente responde masculino, femenino, etc. Si el paciente no es capaz de realizar estas respuestas que son simples, entonces el problema está en su comprensión. No es capaz de comprender lo que se le está hablando. Entonces la alteración está a ese nivel. Luego, denominación es, por ejemplo, no se le enseña un objeto común y se le pregunta para qué sirve. Se le muestra un reloj y si el paciente es capaz de denominar o básicamente identificar ese objeto, es un reloj que se utiliza para ver la hora, ¿no? Es un lapicero que se utiliza para escribir, una moneda, peine, etc. Y otra evaluación sería que nombre ítems de una categoría como pueda. Por ejemplo, dime todos los animales, países, herramientas que empiecen con una letra, ¿no? Todos los países que empiezan con letra P. Y si el paciente, por ejemplo, dime todos los animales que encuentres en la jungla. Y el paciente tiene que decirte todos los, al menos hasta 12 o más de 12 ítems, o sea, más de 12 palabras por la categoría, ¿no? Lo que podríamos ver en una alteración a este nivel es que el paciente solo te diga uno, dos, y que se quede ahí nomás, ¿no? Que sería algo ya patológico. Luego, repetición del lenguaje. Se evalúa, por ejemplo, la manipulación, la parte fonética silábica, que es la repetición de sílabas. Paciente que puede hablar y que, por ejemplo, te está hablando, está haciendo una oración y siempre la última sílaba la repite, pite, así más o menos, ¿no? Estamos hablando y digo, hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Estás? Ah, yo todo bien, bien. O sea, repite siempre la última sílaba, la última palabra. Eso es una alteración en la manipulación. Paciente que está repitiendo sílabas. Luego hay una manipulación fonémica, semántica, discriminativa, que es la repetición de pares de sílabas. Igual, ¿no? El paciente repite siempre pares de sílabas. Puede manipular unidades lexicales, la repetición de palabras. Ya te repite una palabra completa. O manipulación de las combinaciones de sintagmas. Repite frases. Ni síes, ni ies, ni peros, es lo que mencionaba el doctor. Y también se evalúan logátomos. Estos son los logátomos, son pseudo palabras, o sea, palabras que no existen. Y digamos que tenemos una eh, clasificación que nos determina como que qué está diciendo el paciente, ¿no? El paciente puede decir una serie de palabras que no existen, pero que las dice. Y eso es porque hay una alteración en el dominio de la repetición. Luego, lenguaje o escritura. Básicamente, la mayoría de problemas que en el lenguaje hablado afecta también a la escritura, ¿ok? Se ve más afectada la comprensión y el habla. O sea, mucho más afectada la escritura que la comprensión y el habla, por otro lado. Se pide al paciente que escriba o nomine para detectar el problema. Por ejemplo, se le dicta una palabra, el paciente tendría que escribirla y si no la escribe correctamente, posiblemente hay una alteración en la escritura. Luego, alexia, en general, en el dominio de la lectura, la alexia es la alteración en la lectura, paciente que no es capaz de leer. La evaluación hace que sea un comando escrito o que el paciente lea en voz alta. El paciente no puede leer, hay una alteración a ese nivel. Y la afasia es si el paciente repite o no repite. Hay afasias perisilvianas, no repite, y las afasias extraperisilvianas en las que sí repite. La afasia perisilviana está afectada al área de Wernicke, Broca y fascículo arcuato. ¿Por qué se llama perisilviana? Ustedes conocen a la cisura de Silvio. Si no la han visto, lo van a ver en la anatomía. Es básicamente una cisura, es una línea, ¿ok? Y alrededor de la línea, por eso se llama perisilviana, alrededor de la línea, peri significa alrededor, está el área de Wernicke, está el área de Broca, está el fascículo arcuato. Entonces, cuando están alteradas todas estas funciones, es una fascia perisilviana, porque todo está, eh, digamos, el déficit se encuentra en ese nivel. ¿Cómo es una fascia perisilviana? El paciente no es capaz de repetir. ¿Por qué? Porque se han alterado estas áreas puntualmente. Estas áreas que son tan importantes para ese tema. Ahora, si el paciente sí puede repetir, es que la alteración no está en este nivel, porque esta área es perisilviana, si no es extra perisilviana. Todo fuera de estas áreas es extra perisilviana. Entonces el paciente sí va a poder repetir. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, ¿no? Una fascia, hay diferentes tipos de fascias. Aquí les he puesto básicamente cómo se clasifican. Una fascia de Wernicke es una fascia en la que no puede repetir, pero sí es fluente, pero no comprende. Una fascia de la conducción no repite, si es fluente y también comprende. Una lesión global, una fascia perisilviana, el paciente no repite, no es fluente, no comprende, porque están alteradas todas las funciones. Una fascia de Broca, solo en la área de Broca, no repite, no es fluente y sí comprende. Esto es meramente para que lo recuerden. ¿Okay? Eso sí podría de repente preguntarles. Un paciente ¿qué tipo de fase tiene un paciente que no es capaz de repetir, pero sí es fluente, pero no comprende? Ah, ya es una fase de Wernicke. ¿Qué pasa si el paciente no repite, no comprende, no es fluente, no tiene ninguna de esas funciones? Ah, es una lesión global, que ya comprende todas las áreas relacionadas al habla. ¿Okay?
Para que alguien no repita, entonces, tiene que tener, perdón, para que alguien repita, ¿ok? Repita, tiene que tener inalteradas el área de Wernicke, Broca y fascículo arcuato, ¿ok? Porque recordemos que si esas se alteraban, era una fascia perisilviana, entonces el paciente no repite. Si el paciente sí repite, es que estas áreas están intactas, ¿ok? Para que alguien repita, debe tener intacta el área de Wernicke, Broca y fascículo arcuato. Una fascia extraperisilviana, o sea, la lesión está fuera de la zona, entonces ahí el paciente sí puede repetir. La fascia extraperisilviana es un 20%, sobre todo las fluentes. Aquí tenemos también otra clasificación. Aparte de la fascia de Wernicke, la fascia de conducción global y de Broca, tenemos la fascia transcortical sensorial. Si repite, si es fluente, pero no comprende. Entonces esas son las extraperisilvianas, ¿ok? Entonces esas son las perisilvianas, que son las extraperisilvianas, estas que tenemos acá abajito. Las extraperisilvianas, transcortical sensorial, es un paciente que sí repite, sí es fluente, pero no comprende. La fascia anómica es una afasia que sí repite, sí es fluente y sí comprende. Una fascia transcortical mixta repite, pero no es fluente y tampoco es comprende. Y una transcortical motora repite, no es fluente y sí comprende. ¿Ok? Y todo eso viene de esta imagen que le puso su doctor. Entonces yo lo que he hecho es convertirlo en una tablita para que sea más fácil, porque así sea un poquito más comprimida, creo que es más fácil. Esta primera tabla es las perisilvianas, esta de acá son las extraperisilvianas. Recordemos, en todas las extraperisilvianas sí va a repetir, porque no están alteradas la área de Wernicke, Broca y fascicular 4. En las fascias perisilvianas, como sí están alteradas, no puede repetir el paciente, que es lo que vemos acá. El paciente no repite. Ya. Luego, con las afasias transcorticales, aprovechando que hemos hablado de ellos, las transcorticales mixtas sensorial sensitiva, hay una repetición preservada, porque es extraperisilviana. Pero puede presentarse la ecolalia, que es la repetición de palabras, entonces. Se debe a infartos de Watershed, por ejemplo. Infartos limítrofes o infartos de Watershed. Generalmente la repetición va a ser mejor que en el lenguaje espontáneo. Y aquí está la motora, sensitiva y la mixta. Motora, sensitiva y mixta. Okay. Otras afasias, lo tenemos ahí abajito. Las subcorticales, generalmente si hay un daño de dos localizaciones, la estriatocapsular y la talámica. Okay. Lenguaje. Ya vimos que la alexia es la incapacidad de leer, pero no relacionada a la parte visual. Parece que dice, ¿ve? Sí. Ya. La alexia es la incapacidad de leer, pero no por una cuestión visual, no es que la persona no puede ver correctamente, sino que directamente es una función cerebral la que está alterada. Ahora, hay alexia con agrafía y alexia sin agrafía. La alexia con agrafía, que la grafía a propósito es la pérdida de la habilidad de escribir. Si hay una alexia, o sea, el paciente no lee y aparte tiene agrafía, o sea que no escribe ninguno de los dos, el daño está en el giro angular dominante. ¿Ok? Porque la lectura y la escritura están comprometidas. Una alexia sin agrafía, o sea que sí puede leer y no, perdón, sí lee, no, perdón, no lee, pero sí puede escribir porque no hay agrafía, es un daño occipito temporal, o sea que hay una desconexión entre el córtex visual y el giro angular. El paciente no puede leer lo que escribe, ¿ok? O sea que sí escribe, no hay ninguna grafía, la grafía no hay ni incapacidad de escribir, entonces el paciente sí escribe, pero no lo puede leer lo que está escribiendo. En cuanto a la memoria y aprendizaje, están íntimamente relacionados. El aprendizaje es adquirir nueva información y la memoria es que persista eso que hemos adquirido y aparte evocarlo, o sea, poder exteriorizar esa información que hemos podido recibir y recordar. Permite recordar experiencias pasadas también y registrar nuevas experiencias. La memoria es igual al resultado del aprendizaje, entonces básicamente, si les preguntan qué es la memoria, el resultado del aprendizaje, y básicamente es que persista la información que se ha adquirido mediante el aprendizaje. La memoria comprende una codificación, un almacenamiento y una evocación. Estos tres conceptos. ¿Ok? Codificación, almacenamiento, cuando se activa el sistema límbico, y la evocación en categorías, esquemas, redes de asociación. ¿No? Por ejemplo, ¿no? una nueva información que estamos recibiendo de algún amigo se categoriza como, en nuestra memoria como una información, digamos, ¿no? Una información social. Una información que estamos recibiendo de la universidad se categoriza como una información más académica. Entonces, así es como, digamos, de manera mental se va esquematizando la información que tenemos o tipificando según la información que estamos recibiendo, ¿no? Por otro lado, una información nueva de estoy aprendiendo a manejar y cómo coloco las manos o cómo tengo que colocar el pie, cómo tengo que colocar la mano en la palanca, etcétera. Esa es una nueva información y se categoriza en una información de repente motora, ¿no? A ese nivel. Clasificación.
Memoria instantánea, inmediata, intermedia y tardía. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. ¿Ok? Otra clasificación, ya un poquito más específica, memoria declarativa, que es la explícita. Y dentro de la explícita tenemos a la episódica, donde hay un dónde y un cuándo, una memoria que nos permite recordar experiencias personales puntuales en cuanto al tiempo, ¿no? Tiene un tiempo de almacenamiento de minutos a años y tiene estructuras relacionadas como los lóbulos temporales, núcleo talámico anterior, cuerpo mamilar, fornix y corteza prefrontal. En la demencia se afecta porque aparecen cuerpos de Lewy y en la demencia también de demencia frontotemporal. Memoria semántica es para almacenar conocimiento tipo conceptual, basados en información. ¿Ok? Todo lo que es, ¿qué es un concepto puntual? ¿No? ¿Qué es un caballo? ¿Qué es la diferencia entre un peine y un tenedor? Todo lo que son conceptos, memoria semántica. ¿Ok? ¿Qué comprende o qué estructuras están comprometidas? Los lóbulos temporales. ¿Ok? Esta memoria se afecta cuando hay un tumor temporal, porque afecta el lóbulo temporal. Entonces hay un tumor temporal, en esclerosis herpética, en el Alzheimer. El paciente no es capaz de detectar un concepto, no puede explicar un concepto que conocía normalmente. Una memoria semántica alterada. Y luego la memoria implícita o procedimental no depende de la memoria episódica, sino que es un nivel inconsciente, es una memoria automática, donde hay ensayos repetidos. La automática, donde se guardan habilidades cognitivas y conductuales, manejar bicicleta, automóvil, instrumento, la computadora, y ahí actúa la área suplementaria motora, núcleos de la base, el cerebelo. ¿Ok? Área suplementaria motora o la premotora, la que les hablé al inicio de la clase, que me preguntó Camila. Área 6, ahí actúa esta memoria implícita, ¿no? Aprender a manejar la bicicleta, etc. Una alteración que produce fallas en la memoria procedimental o implícita es la enfermedad de Parkinson, también en Huntington y la degeneración olivopontocerebelosa. Aquí no sé qué falta, pero bueno, tiene un tiempo de almacenamiento corto, o sea, funciones ejecutivas centrales. Es otro tipo de memoria, por lo que tengo entendido. Ya lo veremos más adelante, se los voy a pasar completo, me parece que es movido. Ya, esos son los que están implicados en la memoria. Y ahora sí el hipocampo, almacena y recupera información hasta que se consolide. Se encuentra en la superficie media del lóbulo temporal, se encarga del aprendizaje, memoria espacial, orientación y memoria. ¿Ok? El hipocampo, como una función también de lo que es la memoria, actúa o se encuentra en el lóbulo temporal. Por eso la alteración del lóbulo temporal va a alterar el hipocampo y va a alterar entonces también a lo que es la memoria, porque lo que permite es aprendizaje, memoria espacial, orientación y memoria asociada a emociones. Si se altera el hipocampo, es una amnesia anterógrada, o sea, no es una amnesia o no se olvida el paciente de lo que tenía antes de tener la afectación, sino que se va a olvidar de todas las nuevas informaciones que reciba. Si el paciente aprende algo nuevo, se le da una nueva información, no lo puede aprender, no puede recordar nuevas cosas, nuevas informaciones. ¿Ok? La memoria de trabajo es corta, pero puede haber una consolidación en el hipocampo y generarse una memoria a largo plazo. Ah, ya me parece que entonces esta era la memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo es una memoria que es rápida, una memoria de almacenamiento corto. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando, estoy en el laboratorio de bioquímica, digamos, ¿no? Y estoy con un tubo de ensayo. Me acuerdo cuánto tenía, cuántos mililitros tenía, cuánta molaridad tenía, pero eso me lo voy a recordar por unos 3 minutos y luego cuando acabe la actividad yo me voy a olvidar de eso porque es una función del momento. Entonces, esa es la memoria de trabajo, un almacenamiento corto con funciones ejecutivas centrales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué se hace para ver la memoria de trabajo que es una memoria tan corta? Se le dice al paciente, ya, señora, acuérdese de tres cosas, ¿no? Tres objetos, llave, caballo, moneda. Y me va a recordar, voy a volver en un ratito y me lo va a repetir. Volvemos en 3 minutos, 5 minutos y el paciente, si ya se ha olvidado, tiene una alteración de la memoria de trabajo, esa memoria que es corta. Otra función, el cálculo, depende de la inteligencia y grado de instrucción, se encuentra en el giro angular del lóbulo dominante. Y se evalúa mediante restas. 100 menos 7, se le dice reste de 7 en 7. Y si el paciente lo hace bien, tiene diferentes puntos, ¿no? Esa es una clasificación o es un test que se llama el test MOCA, que permite ver la capacidad de cálculo del paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente resta de 7 en 7 desde 100, aquí vas marcando hasta dónde ha podido llegar, ¿no? Si ha llegado a 93, que es la primera parte, pones acá, ¿no? Se ha llegado acá, 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 hasta el final, ¿no? Si es capaz de llegar hasta las 5, tienes 4 o 5 correctas, tienes 3 puntos. Aquí, 3 de 3. Por otro lado, lea la serie de letras. El paciente da un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra A. Si el paciente lo hace bien, entonces al menos tiene menos de 2 errores, el paciente tiene un punto. Luego, lea la serie de números. El paciente debe repetir la serie de números o de repetir a la inversa. Eso significa que su lectura está bien, también se le ponen puntos. Todo este
Test de Moca es para ver la atención en general y todas las funciones, ¿no? Cálculo, lectura y cálculo y lectura, básicamente. Luego, la agnosia es la capacidad de no conocer en general, incapacidad para comprender el significado, importancia y sentido de un estímulo, a pesar de que las vías se encuentren intactas. ¿Ok? Por ejemplo, el paciente que no detectaba la lesión que tenía, una agnosia. ¿Ok? Agrafoagnosia o grafestesia no reconoce símbolos trazados en la piel. ¿Ok? No reconoce. Si la agnosia es no reconocer, la agrafoagnosia es que no reconoce algún trazo, un símbolo en la piel. Por ejemplo, al paciente se le pone la mano, ¿no? Se le pone la mano abierta y con el dedo, con un lapicero, se le hace una letra, ¿no? Letra L. Si el paciente no es capaz de reconocer lo que se le ha puesto, entonces tiene una agrafoestesia o una agrafoagnosia. Luego, prosopagnosia, paciente que no reconoce rostros. ¿Ok? Paciente que viene tiene una alteración en la región temporooccipital inferomedial, las ramas corticales, y es bilateral. Por ejemplo, ¿no? Un paciente viene, viene su mamá y el paciente no tiene ni idea quién es, pero cuando habla a la mamá o cuando le saluda le dice, hola hijo, ahí recién se entera de quién es. Entonces el paciente no lo reconoce por la cara, pero sí por la voz o por otros estímulos. Es un paciente que tiene prosopagnosia, incapacidad de reconocer rostros. Auto Autotopagnosia es que no identifica o localiza o orienta partes del propio cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, se numeriza el dedo 1 al 5, con los ojos cerrados tocar uno y pedir al paciente que lo identifique. ¿No? Te he tocado el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular. Y el paciente no es capaz de reconocer qué dedo has tocado, no tiene mucha claridad de eso, tiene una autotopagnosia. Anosognosia no reconoce el déficit, lo que habíamos visto antes también. Puede tener una lesión en el paciente, por ejemplo, el paciente que tiene algún problema con una hemiplegia izquierda, tiene el parálisis de un lado izquierdo y el paciente dirá que no, yo estoy bien, estoy normal. El paciente no puede mover el brazo izquierdo porque tiene una hemiplegia, o sea, no tiene una parálisis de todo el lado izquierdo y el paciente dirá, no, yo sí puedo. O sea, es un paciente que no está alterado del déficit que tiene. Apraxia, como les mencioné, la incapacidad de generar la ejecución de alguna orden, ¿ok? Un movimiento voluntario en ausencia de la lesión del sistema motor y sensitivo. O sea, que el paciente puede realizar movimientos automáticos, pero no voluntarios, no puede ejecutar una función. No puede hacer puño, pero puede agarrar objetos. El paciente cuando no está voluntario, no está atento con las cosas, puede estar haciendo cosas, agarrar objetos, pero de manera involuntaria, ¿ok? Pero el paciente si le dice o se le da la orden de haga puño, el paciente no lo puede hacer, ¿ok? Tiene una función meramente involuntaria. Luego la praxia puede ser ideatoria o idiomotora. La ideatoria, si hay un trastorno de plan de acción. Y la idiomotora, trastorno del paciente no puede ejecutar acciones como un gesto, ¿no? El saludo militar, por ejemplo, se le dice al paciente que haga. También tenemos la praxia constructiva, que es por una lesión de cualquiera de los dos hemisferios. Hay actividades como dibujar, ¿no? El paciente no puede dibujar, no puede hacer una función constructiva, ¿no? Una artística de repente. La función bucofacial, una praxia bucofacial, el paciente no puede sacar la lengua, moverla, etc. Del vestir, no puede vestirse. De marcha, o la praxia de Bruns, el paciente no puede caminar correctamente. Luego el juicio, en la región orbitofrontal, pacientes que pueden ser capaces de perder el juicio. Si huele a humo en su hogar, ¿qué haría? El paciente no te responde, no dice, no, me quedo sentado. Pérdida del juicio. Y la abstracción, eh, donde en general lo que son conceptos abstractos, no explícitos, como por ejemplo un proverbio, una frase, ¿no? En boca cerrada no entra mosca, se le dice al paciente, y el paciente, a pesar de que en un momento de repente entendía la frase o entendía el concepto del proverbio, el paciente ahora en ese momento no entiende los conceptos abstractos, ¿ok? Lo que no es, digamos, explícito, sino una analogía, una, algo implícito, digamos. Por ejemplo, ¿en qué se parece un reloj a una regla? Ahí tienes que usar un pensamiento un poquito más lateral, un poquito más, digamos, imaginativo, abstracto, ¿no? No le vas a explicar específicamente qué se parece, sino vas un poquito más allá y el paciente es incapaz de realizar esa función. ¿Ok? Y ya finalmente con la parte del sueño, vamos a ir un poquito más rápido. Ya. Eh, a grandes rasgos, el sueño tiene dos fases, una fase REM y no REM. REM significa movimiento ocular rápido, ¿ok? En inglés es Rapid Eye Movement, por eso que se dice sueño REM, sueño no REM. Así es mejor para que lo recuerden. Pero también se le dice sueño MOR o no MOR, pero en general, como está constatado, es sueño REM y no REM. REM de Rapid Eye Movement, o sea, movimiento ocular rápido. Ocupa casi un tercio del tiempo de la vida, el sueño en general. La característica principal es la reducción reversible del umbral de respuesta a los estímulos externos. El sueño es un fenómeno universal, presente en todas las especies, necesitamos dormir 7 horas, proceso vital cíclico complejo y activo, compuesto por varias fases.
Tenemos un ciclo de sueño constituido por la sesión periódica de las distintas fases del sueño. Los ciclos que tenemos del sueño son de 90 minutos y normalmente tenemos 4 a 6 ciclos por noche. ¿Ok? Por eso se dice 7 horas, ¿no? Para cumplir un número entero de ciclos de sueño. En la vigilia, ¿ok?, se aprecian las ondas beta. Un ojo abierto significa que hay una actividad beta de 8 a 12 hercios. Un ojo cerrado es una actividad alfa, 13 a 30 hercios. Tono muscular tónico y apreciable. En el sueño MOR, o sea, de movimiento rápido de ojos, hay mucha actividad. Por eso el paciente o la persona en general está moviendo los ojos muy rápido. Causa un movimiento cuando duerme. Cuando recuerdas tu sueño, estás en fase REM, pero cuando no recuerdas, estás en fase no REM. Despertar ocurre en la fase REM. ¿Ok? Cuando uno despierta, ocurre en la fase REM, idealmente. Cuando uno no está un poquito más en un sueño profundo, ¿no? Entonces, esa es la denominación. El sueño no REM, o sea que no hay un movimiento de los ojos, es un sueño que puede ser superficial, puede ser profundo. Tiene diferentes etapas, etapa 1 y 2, etapa 3 y 4. Y el sueño de movimiento rápido de ojos es un sueño paradójico. Es como, digamos que un sueño un poquito más, básicamente estar despierto, ¿no? Está más relacionado o está más asociado a una actividad, como si estuviéramos despiertos. Es entonces que el sueño no REM es el sueño, digamos, más profundo. ¿Ok? Luciano, Sí, entonces, en el sueño, ¿puedes subir un poquito? sí, En el sueño REM hay más ondas, bueno, hay actividad alfa, ¿no es cierto? Cuando, ¿sí? sí, ¿O es sí. al revés? Ah, ya, ya. Aquí, a eso te refieres, ¿no? Ojos cerrados y ojos abiertos. Ajá, Sí, en sí. el sueño no REM. Ya, vamos a ir avanzando. Ya. El cerebro empieza a reponerse de todo lo del día, hace sinapsis, recompone proteínas en la fase 3 y 4 del sueño no REM, que es una fase profunda. Tiene ciclos de 90 a 110 minutos. Cuando uno duerme poco, tiene menos fases, y si duermes a la hora de vida, el cuerpo va a tener una mejor función neuronal. ¿Ok? Ahora los estadios. El estadio 1, esos estadios de lo que estamos hablando acá, ¿no? Las etapas del sueño no REM. Tienes 4 estadios. El estadio 1 es la transición entre la vigilia, o sea, estar despierto, y el sueño. ¿Ok? Básicamente es una parte superficial aún, cuando uno recién se está durmiendo. No es que está en un sueño profundo instantáneamente, sino que tenemos inicialmente un sueño más superficial. La actividad alfa desaparece y son reemplazados por ondas de bajo voltaje y frecuencia mixta, 3 a 7 ciclos por segundo. ¿Ok? Cada vez va disminuyendo la actividad alfa, que es un poquito más, eh, digamos, de baja frecuencia, y va aumentando por una actividad más beta, que es de alta frecuencia y de activación, una frecuencia de bajo voltaje. Los movimientos oculares disminuyen y el tono muscular se reduce, hay un cabeceo. La capacidad de responder a estímulos sensoriales es reducida, se producen contracciones musculares repentinas, sacudidas hípnicas se llama. En individuos privados del sueño son frecuentes los microsueños, episodios de estadio de 1 a 5 10 segundos de duración. ¿Ok? Básicamente es el cabeceo, es esa parte inicial del sueño, cuando uno no está del todo dormido, pero ya está como que bajando su frecuencia, sus voltajes, y de una u otra forma se está limitando de los demás estímulos del exterior y eso. Es una fase inicial, digamos. Luego se va a la etapa 2. Se anuncia en el trazado del electroencefalograma con la presencia de complejos K y usos del sueño. El complejo K es una onda aguda negativa de gran amplitud seguida una onda lenta positiva. Y los usos del sueño son oscilaciones de amplitud creciente y decreciente con una frecuencia de 12 a 14 ciclos por segundo. Y aquí hay movimientos oculares y tono muscular. ¿Ok? Todavía estamos en una fase superficial, aún no hay movimientos oculares. Y ya luego la 3 y 4 es el sueño de ondas lentas o sueño profundo, ya el sueño más, eh, sueño en sí, ¿no? Digamos. Es el trazado del encefalograma y hay ondas lentas y una más ondas delta también. Los estadios 3 y 4 se distinguen con base al porcentaje de ondas lentas, menos o más de 50 en un intervalo de 30. ¿No? La diferencia entre ambos, tienen ondas lentas en un 50% más, 50% menos en un intervalo de 30 segundos. Los movimientos oculares están ausentes, ¿ok? Es un sueño no REM, y la actividad muscular se reduce aún más. Y el despertar se acompaña de confusión y la actividad onírica es reducida o ausente. Luego el sueño MOR, también llamado sueño paradojal, en el electroencefalograma denomina una actividad rápida y regular de alta frecuencia. ¿Ok? Es una actividad rápida. Hay distintos fenómenos tónicos, persistentes y fásicos.
los fenómenos tónicos, ¿ok? Fenómeno tónico significa que hay contracciones involuntarias, hay los movimientos oculares, sacudidas musculares, etc. ¿Ok? Es un fenómeno tónico. Eso está en el sueño REM o MOR. Los fenómenos tónicos incluyen el trazado del electroencefalograma activado y una profunda tonía de los músculos antigravitacionales. En cambio, el tono muscular persiste en los músculos extraoculares y el diafragma. Los fenómenos fásicos son descargas irregulares de movimientos oculares y sacudidas musculares rápidas. Eso aparece entonces ¿dónde? En el sueño REM o sueño MOR. El umbral para despertar es alto con relación al sueño de ondas lentas. Aparecen las ondas PGO, ponto geniculo-occipitales. Aumenta la temperatura cerebral y la tasa metabólica, aumenta el flujo sanguíneo en erecciones y irrigación del clítoris. ¿Ok? Eso es esa parte del sueño donde tenemos una forma más activa de la parte de contracciones musculares. Luego tenemos un ciclo NMOR o MOR. En el ser humano dura 90 a 110 minutos, ¿no? Esa alteración entre el sueño no REM o REM o N no MOR o MOR, ¿no? Tenemos una alteración de 90 a 110 minutos y se repite 4 a 5 veces en el transcurso de la noche. ¿Ok? Entonces, tenemos un sueño no REM, un sueño REM. Estos dos sueños en conjunto forman un ciclo completo. Y estos ciclos duran de 90 a 110 minutos e idealmente se repiten de 4 a 5 veces en el transcurso de una noche. Por eso se dice que debemos dormir de 6, 7, 8 horas, porque se cumplan estas cantidades de ciclos de sueño REM y no REM completas, ¿no? El sueño de ondas lentas prevalece en la primera fase de la noche y luego se reduce. Ondas lentas, ya les hablé de las ondas lentas acá arribita. Acá. El sueño de ondas lentas, también llamado sueño profundo. ¿Ok? El sueño profundo entonces es el que va a predominar o prevalecer en la primera fase de la noche y luego se va a ir reduciendo. En el transcurso de la noche, mientras las ondas lentas se atenúan, la fase del sueño amor se prolonga y deviene más rica en actividad física o fásica también. Entonces, básicamente toda la parte de contracciones musculares, contracciones fásicas, ¿no? En un adulto joven transcurre 5% en el estadio 1, 50% en el estadio 2, 20-25% en el estadio 3 y 4 y 20-25% en sueño amor. ¿Ok? Y recordemos que todos esos estadios son sueño no REM. O sea que la gran mayoría del tiempo estamos en un sueño no REM o no MOR. Eh, Idealmente se dice que las amanecidas no funcionan porque una persona no ha dormido correctamente y no cumple todos estos ciclos que tenemos. Y el metabolismo se va a reducir en el sueño no MOR. Un metabolismo reducido, pues es un sueño más profundo. ¿Okay? Menos actividad. Y ya, para acabar, y luego el resto de la clase, para no hacerla muy larga, igual les voy a mandar este material para que lo puedan leer. En cuanto al sueño y vigilia, las fases NMOR y MOR se acompañan de modificaciones características de la actividad nerviosa espontánea, del metabolismo cerebral, de la capacidad de responder a estímulos y de la expresión génica en el cerebro. Básicamente nos dice que el sueño no es meramente un parálisis del cuerpo, es una disfunción de todo el resto, sino que el cuerpo sigue funcionando correctamente, solo que es básicamente un descanso del cerebro, de los estímulos para poder centrarnos en todas estas funciones que deben mantenerse para continuar con la función fisiológica del cuerpo normal. ¿Ok? Eso sería entonces la parte del sueño. Ya verán más adelante también, como les digo, les voy a mandar este material, pero para no hacer la clase muy larga, porque me mencionaron que tienen otras asesorías para que las puedan hacer también sin problemas. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Voy a detener la grabación.